Uzumaki en la escena. Con cada freak despierto la cadena. Historias que nacen, destino que suena. Soy la voz que transforma, nadie frena. De la espiral surge fuego infinito. Cada palabra es un universo escrito. Soy la autora que nunca se quita. Mi legado vibra, la calle lo grita. Freak tras freak, construyo dimensiones, batallas, amores, mil emociones. Soy la tinta que rompe ilusiones. Michelle Uzumaki, mil conexiones. No es solo ficción, es mi verdad. Cada verso refleja mi identidad. Soy tormenta, soy calma, soy libertad. Michelle Uzumaki, eternidad. Mento. Uzumaki, eternidad. Entra a mi mundo. Disfruta el canal. Su mirada odiosa le resultaba demasiado familiar, casi un espejo al ver más allá del color carmesí y las pupilas entrecerradas. Porque todos sabemos que los científicos de Jurassic World habían demostrado ser incapaces de disciplinarse ante las tentaciones. Jurassic World no es el ADN del Raptor, por Skulls and Druggery. Ya saben chicos, denle like y disfruten esta historia, empecemos. Capítulo 1. No es el ADN del Raptor. Owen resistió el impulso de soltar un suspiro tembloroso mientras observaba a sus chicas, que miraban fijamente la hilera de árboles en la jungla, demasiado silenciosa. Sabía que tenían el olor del Indominus. Blue nunca cometía ese tipo de errores. Cuando encontraba un objetivo, ya fuera un cerdo fugitivo o su bolsa de Oreos demasiado cerca de la jaula, por Dios todopoderoso, le clavaría las garras. Sabía que ese silencio era una muy mala señal. No le gustaba ver a sus hijas en primera línea. Charlie seguía siendo su bebé, por amor a Dios, y caminaba nerviosa, buscando a Blue para que la tranquilizara. A Owen le mataba verla en peligro. Los hombres que lo rodeaban permanecieron inmóviles como piedras, y la única señal de vida eran las líneas láser carmesí en movimiento, buscando infructuosamente las escamas blancas. Owen podía sentir el nerviosismo de Barry. Estos animales también eran sus bebés. Diablos. Owen incluso había visto a la dura Blue ronronear suavemente cuando el dulce y suave Barry la arrullaba. Blue sabía perfectamente que Barry jamás se resistiría a darle un capricho extra cuando se portaba adorable con él. Era una criatura desvergonzada, pero Owen nunca la regañó por ello. Ahora, la rapaz de escamas azules se erguía erguida y confiada, esperando pacientemente a que la presa se acercara. Owen apostó su mejor arma a que ella miraría sin miedo a la mismísima muerte a los ojos cuando él viniera por ella. Owen se tensó y agarró su escopeta con más fuerza cuando las ramas se quebraron bajo sus grandes y pesadas patas. Sus raptores se congelaron antes de retroceder un paso al unísono al rozar las escamas blancas con las hojas de medianoche. La Indominus seguía medio oculta en el manto del bosque. Aún no daría la señal de fuego, tenía que salir más. Fue una lástima que no fuera tan estúpida. Owen frunció el ceño cuando la valiente Blue dio un paso adelante con seguridad, y se sorprendió cuando la Indominus la recibió pacíficamente. ¿Por qué no atacaba a los raptores? La Indominus atacaba todo. Partía a la gente por la mitad, destrozaba animales con garras afiladas, e incluso destrozaba coches por pura diversión. ¿Por qué sus raptores estaban presenciando un lado diferente de ella? Owen observó cómo la enorme mandíbula ensangrentada casi temblaba al oírse unos chasquidos familiares. Se quedó paralizado cuando Blue echó la cabeza hacia atrás en un saludo entusiasta, y los demás raptores avanzaron lentamente para encontrarse con las escamas blancas y musculosas. Owen olvidó cómo respirar y casi escuchó a Barry susurrar. Algo no está bien, se están comunicando. La forma del hocico ensangrentado atrajo la atención de Owen, y sintió una oleada de miedo en el estómago al observar detenidamente al inquieto Indominus Rex. Su cabeza no era voluminosa como la de un tiranosaurio, sino más bien cilíndrica, y su cuello tenía una elegante curva. La forma en que portaba sus garras era un reflejo de los 4 carnívoros que tenía debajo. Se abofeteó mentalmente por no haber visto antes lo dolorosamente obvio. Tenía ADN de raptor. Ahora tenía sentido.
Su capacidad para resolver problemas, su memoria, esa increíble velocidad y resistencia. Todo era Raptor. Sabía de sobra que los velociraptores eran capaces de tender trampas cuando detectaban patrones. Había perdido la mitad de sus sándwiches de pavo y cheetos por culpa de sus chicas. El astuto eco captaba su atención, lo atraía, y los demás le clavaban las garras en la lonchera mientras él intentaba descifrar el repentino y extraño comportamiento de Echo. Barry siempre pensó que era muy gracioso, y Owen había sospechado más de una vez que ayudaba a sus irritables chicas. Todo en ese Indominus era una mezcla perfecta de tiranosaurio y velociraptor. El tamaño y la agresividad pertenecen al Rex. La forma y la inteligencia provenían del Raptor. Cada rasgo podía atribuirse a uno u otro. Excepto, Owen frunció el ceño ante aquella característica que no pertenecía a ninguna de las dos especies. Deslizó lentamente la mirada hacia la Indominus y observó atentamente cómo socializaba. Los movimientos de su cabeza y brazos no eran propios de una rapaz. Ese brillo astuto y malicioso en sus ardientes ojos rojos solo pertenecía a una especie que, en repetidas ocasiones, había demostrado ser capaz de una maldad despiadada. Owen sabía que los laboratorios usaban el ADN de otras criaturas para rellenar los huecos y crear a los dinosaurios. Sabía que ni siquiera sus propias aves rapaces tendrían el mismo aspecto si tuvieran el ADN puro. Sabía que a los científicos les gustaba usar ADN diferente para ver qué beneficiaba a los animales o los hacía más llamativos. La propia Charlie portaba los patrones del ADN de iguana usado en su codificación, e incluso la vieja Rexy tenía la suerte de vivir más tiempo. Pero los laboratorios no eran tan idiotas como para pensar siquiera en usar ese tipo de ADN. Tenían que existir normas y regulaciones para restringir el uso de ciertos animales. Sin embargo, no podía negar en absoluto lo que veía delante de él. La Indominus era más lista que un raptor promedio. Sabía que la criatura de escamas blancas sería lo suficientemente lista como para tender una trampa y atraer gente a su pequeño prado. Debía saber que al menos algo pasaría si dejaba esas marcas en las paredes de cemento antes de esconderse. Era lo suficientemente lista como para recordar dónde había colocado el rastreador. Owen nunca lo dudaría. Incluso vería a Delta rascarse con irritación su propio rastreador en el cuello musculoso. Pero ¿cómo sabía la Indominus que le convenía arrebatar el rastreador? No debería haber sabido el propósito de ese dispositivo. Nunca había escapado. ¿O le habían implantado el rastreador después de que se volvió demasiado agresiva? ¿Se había dado cuenta de que los cuidadores parecían saber dónde estaba después de recibir el implante? Las aves rapaces no eran lo suficientemente inteligentes como para reunir tantos elementos, pero Owen conocía una especie que sí lo haría. Owen sintió un escalofrío de miedo que le recorrió la espalda cuando los demoníacos ojos carmesí se posaron en él y le penetraron el alma. Podía leer cada emoción que pasaba por su mente enferma y retorcida, y dijo en voz baja: «Sé por qué no nos dijeron cómo hicieron esa cosa». Barry tragó saliva con nerviosismo cuando los raptores volvieron lentamente la mirada hacia la silenciosa multitud de presas fáciles. Apretó la pistola con más fuerza mientras preguntaba con voz ronca: ¿por qué? Owen no quería dar nada por sentado, pero nunca contradijo su instinto. Esa mirada odiosa y ardiente no era la de un velociraptor. No se esforzaba por destruir estructuras artificiales por el temperamental tiranosaurio que llevaba dentro. Los animales no se desvivieron por vengarse cuando el mundo los trató con crueldad. No eligieron una especie en particular para concentrar toda su ira. Nunca sintieron la necesidad de demostrar su desprecio por la naturaleza con una matanza masiva. Ciertamente, nunca se acercaron a una especie claramente diferente que nunca habían visto para conversar con ella. Owen no quería creer que los científicos hubieran sido tan estúpidos como para hacerlo, pero no podía negar sus características. Su mirada llena de odio le resultaba demasiado familiar, casi un espejo al ver más allá del color carmesí y las pupilas entrecerradas. Porque esos dos pulgares opuestos con garras en sus enormes manos ciertamente no eran velociraptor. Capítulo 2. Entiendo, entonces, ¿así será? Owen intentó disimular la amargura en su voz mientras sus tres chicas lo rodeaban, mientras él permanecía de pie, protector, frente a Claire y sus sobrinos.
Sabía que los raptores se concentrarían en matarlo primero, ya que parecía que eso era lo que el Indominus había ordenado. Blue frunció el labio antes de sisear levemente, y Owen se negó a romper el contacto visual con ella. Podía ver esa lucha interna en ella. Sabía que la irritaba sobremanera hacer esos ejercicios repetitivos día tras día. Sabía que, como beta, era su deber cuestionar cada decisión que tomaba sobre la manada. También sabía que estaba disgustada con cómo habían resultado las cosas después de que el Indominus tomara el poder. Ella no estaba contenta con que el bebé Charlie volara en pedazos por ese misil, y Owen tampoco. Si hubiera tenido tiempo, probablemente habría llorado sobre su cuerpo, o al menos sobre lo que quedaba de él. Lo que Owen realmente quería era señalarle a Blue que si no le hubiera ordenado a la manada que siguiera las órdenes de los Indominus, Charlie habría estado bien. Su bebé ladrón de cheetos seguiría vivo. Pero ahora no era el momento de culpar a otros por lo irreversible. Tenía que mantener a la manada unida. Ya veía las señales de alerta del estrés que afectaba a sus chicas. Delta parecía peligrosamente irritada, a pesar de que ya estaba maltratando a Vic, y Echo parecía malhumorada por haberse perdido la cena. Todas estaban dolidas y confundidas por la ausencia de su hermanita. Temieron lo peor cuando Charlie no respondiera a los ladridos de Blue para que volviera a casa. Todavía podía demostrar su valía a sus chicas. Owen mantuvo el contacto visual mientras bajaba lentamente su arma plateada al suelo. Sabía que Blue era plenamente consciente de lo que hacía, pero ella seguía observándolo con atención. Sabía que lo había desafiado al reconocer a otro como el alza. El arma cayó suavemente al suelo y Owen oyó a Claire jadear levemente. Extendió lentamente la mano hacia Blue, sin inmutarse cuando ella le dio un mordisco pretencioso. Tranquilo, Azul, SHHH, está bien. A pesar de las órdenes firmes y fuertes que les daba durante el entrenamiento, Owen nunca los había tocado con firmeza. Barry siempre los había calmado con toques suaves y ligeros, y Owen hacía lo mismo. Sabía lo rencorosos que podían ser los raptores. Jamás tolerarían un mal manejo. Demonios, Vic solo había malinterpretado a Delta, y se había esforzado por darle una nueva capa de pintura a las paredes del laboratorio con sus componentes internos. Blue permaneció inmóvil mientras la mano callosa le acariciaba la mejilla. A Owen siempre le encantaba la calidez y suavidad de las escamas. Sus dedos rozaron las cicatrices en la piel antes de agarrar suavemente el disparador de la cámara en su cabeza. Lo giró levemente y lo desenganchó con cuidado antes de tirarlo al suelo. Los ojos dorados de Blue se posaron brevemente en la cámara cuando por fin la liberaron, y Owen sonrió al murmurar: «Esa es mi mejor amiga». Respetuosamente, dio un paso atrás para darle espacio a la rapaz. Blue siempre había tenido una burbuja más grande que sus hermanos. Incluso cuando salió de nuevo hecha un mar de lágrimas, Blue no apreciaba los abrazos de Owen. Le había dado mordiscos feroces por su susceptibilidad, y había conservado ese rasgo toda su vida. A menos que realmente quisiera las Oreos de Owen, entonces permitiría que Barry le besara la nariz. Los ojos dorados volvieron a mirarlo, y Owen decidió que no se enojaría con Blue por sus decisiones. Sabía que tenían esa confianza, y sabía que no le fallaría. Como mínimo, esperaba que Blue se llevara a la manada a otro lugar mientras él intentaba poner a Claire y a los chicos a salvo. Juró haber visto un destello de calidez en los ojos de Blue, y sintió que su respeto por él aumentaba. Siempre había existido una barrera física entre ellos. Siempre había estado fuera de su alcance, con barrotes entre ellos, o con su hocico puesto. Nunca se había acercado a ella, indefenso, mientras ella estuviera libre. Owen demostró que confiaba completamente en ella como un miembro inteligente de la manada, y ella parecía agradecida por ello. La tensión se había disipado increíblemente, y sintió que podía respirar de nuevo. Incluso Echo y Delta parecieron relajarse un poco. Owen estaba a punto de ahuyentar a sus chicas para que se pusieran a salvo, cuando los ruidos sordos del enorme monstruo sacudieron el suelo. Sintió esa pesada bola de miedo en su estómago mientras esas escamas blancas se escabullían más allá de los edificios que los limitaban, y esos ojos ardientes y carmesí miraron 2 veces al pequeño grupo. Owen juró haber visto la sorpresa en esos ojos y volvió a sentirse incómodo. Esos pulgares prácticamente gritaban lo irresponsables que habían sido sus creadores. No le gustaba lo humana que se comportaba. Lo asustaba. Claro que lo asustó un poco más cuando la Indominus se irritó al merodear mientras charlaba con Blue.
La mirada de Owen oscilaba entre su mejor amiga y el monstruo blanco que se alzaba sobre ella mientras ambos parecían discutir. La forma en que ella usaba su enorme hocico ensangrentado para señalarlo gritaba humano. No conocía a ninguna otra criatura que usara ese tipo de lenguaje corporal. Blue exhaló un poco por la nariz, y Owen supo que había tomado su decisión final. Era la criatura más testaruda y testaruda del planeta. Cuando exhaló, Owen aprendió a rendirse y a alejarse por el bien de su presión arterial. Ni los gritos, amenazas vacías ni las súplicas lograron disuadir a la rapaz azul de su decisión final. Su mejor chica giró la cabeza hacia él y emitió un suave parloteo, casi suave, como si dijera, ¿estás conmigo en esto? Owen podría haberse desplomado muerto. Estaba seguro de que habría hecho falta que todos los santos del cielo bajaran para que Blue siquiera pensara en consultarlo. Sintió una pequeña sonrisa torcida en sus labios al asentir una vez. Contra viento y marea, estaba justo al lado de su mejor amiga. Azul pareció resoplar levemente antes de volverse hacia el Indominus y gruñir desafiante, mostrando todas sus dagas de marfil. Los otros dos parecieron unir aún más su pequeño círculo, permaneciendo firmes detrás de su alfa y beta. La Indominus pareció confundida por esto. Owen pudo ver cómo oscurecía la ira que ardía en sus ojos desde la primera vez que la vio. No sabía qué pensar de algo tan insignificante comparado con ella, que la desafiaba. Los ojos carmesí se posaron en él, y Owen se irguió. Había aprobado la decisión de su beta. La Rex blanca pareció reflexionar sobre el raptor azul un segundo más antes de fruncir repentinamente el labio con furia y confusión. Soltó un rugido lívido que lastimó los oídos de Owen antes de retirar su enorme mano. Owen sintió que se le paraba el corazón y, sin darse cuenta, se deslizó frente a Blue. Levantó la palma de la mano antes de gritar, ¡para! Owen tampoco se dio cuenta de que había cerrado los ojos hasta que oyó una exhalación lenta y retumbante frente a él. Entreabrió un poco y vio la mano con el pulgar levantada, con las garras extendidas para atacarlos. Blue se removió nervioso, y Owen se negó a soltar el aliento que contenía. El Indominus era capaz de obedecer órdenes. O estaba tan confundida con sus ladridos que se detuvo por el sobresalto. Owen se inclinaba más por esto último, pero tenía su atención. Podía hacer algo con esto. Ella tenía un instinto de rapaz, podía ser entrenada. Solo necesitaba un refuerzo positivo, algo que le había faltado toda la vida. Pudo ver cómo sus ojos carmesí se vaciaban de ira al llenarse de inocente curiosidad, y su larga cola se movió ligeramente, como un gato que acaba de descubrir un ratón que se defiende. Se irguió un poco más, aunque mantuvo la mano extendida en alto y mantuvo contacto visual con ella. ¿Cuánto contacto visual le habían dado en su vida? ¿Alguien había intentado entrenarla? Owen podía ver las intimidantes y literales dagas que sobresalían de sus encías, y estaba seguro de que la respuesta era no. Era tan inteligente que había vivido sola toda su vida. Ese prado no era lo suficientemente grande como para que pudiera correr, y estaba tan lejos de otros dinosaurios que no sabía de su existencia hasta que los vio. Estaba hecha de ADN de raptor y humano. Ambos eran criaturas muy sociables. ¿Cómo podría la Indominus no volverse amargada y cruel considerando cómo creció? Nadie le enseñó que estaba mal matar por deporte, nunca le habían enseñado límites y nadie se había molestado en comunicarse con ella. Entonces, ¿cómo supo el significado de detenerse? Owen no se arriesgó a mirar atrás, pero oía la respiración de Claire. Estaba lo suficientemente cerca como para oírlo susurrar. ¿Podría oírte hablar a través de ese cristal en su prado? La Indominus se movió ligeramente, y Owen bajó la vista rápidamente para ver su pie sangrante. Estaba gravemente herida, con moretones, cortes, tajos e incluso quemaduras. Debía de sentir mucho dolor, y Owen pudo ver algunos dardos sedantes en lo profundo de sus gruesas escamas blancas. ¿Cómo diablos estaba ella funcionando? Los ojos carmesí se posaron en la pelirroja, y Owen juró que vio que la ira regresaba. A ella no le gustaba Claire. No lo sé, Owen apostó su última cerveza fría a que el Indominus podía oír a través de ese cristal. Conocía a Claire, y Owen sabía que solo se habían visto a través del grueso cristal. Owen simplemente no estaba seguro de cuánto ADN humano había en ella, pero parecía haber más que suficiente para su teoría. Le hizo sentir mucho más incómodo que los 2 pulgares y las emociones. Owen usó su otra mano para alcanzar algo detrás de él, sin romper el contacto visual, mientras susurraba.
Oye, Gray, ¿tienes algo bueno en esa pequeña bolsa tuya? Podía oír al joven rebuscando en su mochila mientras la Indominus seguía moviéndose. Esa curiosidad ardiente era su salvación. Parecía que tenía el gen curioso de su código humano y raptor. Ella literalmente no pudo resistir su necesidad de saber. Gray era un niño muy tranquilo, y Owen se esforzó por oír al niño murmurar. Yo conseguí unas Oreos doblemente rellenas. Le pusieron una bolsita en la mano antes de terminar la frase, y Owen apartó la mano de inmediato de las fauces de Blue. Si había algo a lo que Blue jamás se resistiría, era el regalo de Dios en forma de Oreos benditas y doblemente rellenas. Owen estaba bastante seguro de que esa era la primera frase que ella se había esforzado por memorizar. Oreos doblemente rellenas. Fue entonces cuando descubrió lo descarada que era y lo sensiblero que podía ser Barry con ella. Blue conocía la diferencia entre las doblemente rellenas y las normales. Dios se apiade de cualquier alma lo suficientemente estúpida como para intentar hacerle pasar las normales por doblemente rellenas. Terminaron necesitando un nuevo cuidador después de ese incidente. El incidente Oreo, como Barry comenzó a llamarlo. Owen sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios mientras la rapaz azul se desconectaba por completo del resto del mundo y empezaba a suplicar tiernamente por un sorbo de esas irresistibles galletas. Esto era bueno, esto era muy bueno. El repentino cambio de comportamiento de Blue solo interesó aún más al Indominus. Podía ver los ojos carmesí buscando la causa, y Owen cambió la palma de su mano por el dedo índice mientras decía con firmeza: espera. Los ojos carmesí se posaron en él, y ella retrocedió un paso para reconocer que lo había oído. Blue se retorcía en cuclillas mientras caminaba con entusiasmo. La mandíbula casi le temblaba al oír los pequeños y adorables chasquidos, y Owen no pudo evitar decir con ironía: sabes que no soy Barry, Blue. Un chillido agudo le indicó a Owen que era plenamente consciente de ese detalle tan inconveniente. Quería la Oreo ya, y Owen sabía que no debía molestarla. Sacó una que no estaba hecha polvo antes de decirle con firmeza: arriba los ojos, Blue. Si el Indominus no estuviera mirando, Owen le habría dado a Blue toda la bolsa de Oreos por demostrarle su lealtad. Después de todo lo que habían pasado, sus hijas merecían un par de días de puro mimo. Pero el Indominus tenía que ver cómo funcionaban las cosas con él, tenía que establecer algún tipo de sistema de comunicación con ella. Blue se irguió al instante, apartando a medias sus ojos dorados y ansiosos del delicioso bocado. Owen resistió el impulso de resoplar y dijo: está muy bueno, Blue. Toma. La Oreo fue lanzada, y Blue la atrapó inmediatamente entre los dientes. Comía tan despacio las galletas que a veces irritaba a Owen. Tuvo que lamerla hasta hacerla puré, lenta y uniformemente, antes de saborear aún más despacio el cremoso relleno del centro. Owen había renunciado a intentar comprender eso. No era como si Blue estuviera hambriento de Oreos. Owen se volvió hacia la dinosaurio de escamas blancas que la esperaba pacientemente. Esta observaba atentamente a la rapaz con ojos carmesí entrecerrados, pensativa. La Indominus prácticamente los ignoraba. Bajó la mirada hacia sus extremidades anteriores y vio que estaban apretadas contra su pecho, casi como si las protegiera. Su garra índice parecía golpear suavemente su pecho sucio, y Owen sintió que sus ojos se agrandaban. El Indominus tenía un tic nervioso. Tenía un tic nervioso. No entendía bien el propósito de este proceso, y eso la frustraba. Era una criatura frustrada que no tenía otra forma de encontrar alivio que la violencia. Owen no estaba seguro de si una Oreo la consolaría. Parecía demasiado inteligente para una simple orden de mira hacia arriba. Querría saber por qué, no la recompensa inmediata por obedecer. Owen se arriesgó a mirar hacia atrás y no le sorprendió ver a Claire y sus sobrinos aterrorizados. No tenían ni idea de lo que iba a hacer aquella criatura. Un movimiento en falso y se volvería loca. Owen se volvió hacia la Indominus mientras observaba atentamente esos ojos carmesí y el dedo que tamborileaba. Ella reflexionaba y razonaba sobre la obsesión de Blue con las galletas. Lástima que nunca la entendería. Tenía que intentar algo más, tenía que darle una forma de comunicarse con él que le resultara satisfactoria. Volvió a mirar la mano curvada antes de fijar la mirada en los frustrados ojos carmesí. Finalmente, irguió los hombros. Solo estaba allí parado como un idiota, y necesitaba actuar antes que ella. Oye, miradme. Owen habló con un poco más de suavidad que mientras entrenaba a sus raptores.
Seguía siendo una orden, pero no tenía un tono mordaz. La Indominus dejó de reaccionar con su tic nervioso y lo fulminó con la mirada por interrumpir sus pensamientos. Hizo una breve pausa mientras se mordía la mejilla antes de decir lentamente: creo que, entiendes mucho de lo que decimos, ¿verdad? No dio señales de haberlo hecho, pero Owen sintió que Claire lo fulminaba con la mirada por hablarle al monstruo de escamas blancas como un idiota. Dio un pequeño paso al frente y añadió: creo que tienes suficiente de mi especie como para saber lo que decimos, y creo que puedo ayudarte a hablar con nosotros. Owen no quería creer que el movimiento de su cola se debiera a su creciente interés. Esperaba que solo estuviera pensando en todas las diferentes maneras en que usaría su cuerpo para limpiarse los dientes. Se llama lenguaje de señas, hacemos que personas sordas y mudas lo aprendan para que puedan hablar con nosotros. Owen la miró de arriba a abajo antes de levantar la mano. Dijo con firmeza: quiero saber si me entiendes. Se acercó el puño ligeramente cerrado a la cara, con la palma hacia él, antes de levantar el dedo índice. Como cuando se te ocurre una idea. Ella lo observaba atentamente, y Owen estaba seguro de que tendría los dedos para hacer lo mismo si lo entendía. Sí. Ese pequeño movimiento de mi mano significa entiendo, en lenguaje de señas. Owen realmente no quería que fuera tan humana. Sabía que los primates podían aprender señas. Coco, la gorila, se comunicaba con sus cuidadores. Era tan inteligente el Indominus. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Puedes entender lo que te digo? La Indominus lo miró fijamente durante unos largos segundos, y Owen empezaba a ponerse nervioso. ¿Estaba esperando a que hiciera algo más? En realidad, no podía descifrar nada en ella en ese momento. Simplemente la observaba. Casi dio un respingo al oír a Claire sisear: has perdido la cabeza. Sácanos de aquí ahora mismo. Owen no la culpaba, pero no sabía cómo hacerlo sin que el Indominus se descontrolara. No quería darle al Indominus una excusa para ponerse a cazar. Parecía una criatura realmente curiosa, y se arriesgó a girar la cabeza para susurrarle: espera un momento, ¿vale? Si empieza a atacar, me aseguraré de darte una oportunidad. Mirar. Gray señaló de repente, y Owen se giró justo a tiempo para ver a la Indominus levantar la mano izquierda. Giró la mano hacia sí misma sin esfuerzo, aunque no la levantó tanto como Owen. Sintió que se le paraba el corazón cuando la mano suavemente cerrada hizo una breve pausa antes de que su dedo índice se alzara. Como si una idea la hubiera golpeado. Entiendo. Capítulo 3. Sí. Owen se quedó atónito al contemplar boquiabierto la mano izquierda de la Indominus. Mantuvo la postura unos segundos antes de volver a doblar lentamente la mano hacia el pecho, protegiéndola, mientras esperaba su reacción. No fue hasta que Gray le dio un codazo en la espalda que Owen finalmente se retractó y respondió: ah, vale. Iba a acabar muerto con respuestas tan estúpidas como esa. Tenía que recordar siempre que esta criatura tenía muy pocas o ningunas habilidades sociales. Probablemente no sabía qué hacer con una humana desconcertada, y cuando se confundía, se volvía violenta. Tampoco quería ofenderla sin querer. Owen finalmente se aclaró la garganta y empezó a dudar con otra pregunta mientras su mente luchaba por comprender que estaba a punto de intentar mantener una conversación con un dinosaurio. Esto no era entender los diversos gruñidos de sus velociraptors. El Indominus estaría aprendiendo su idioma. Esto era aterrador, e iba a darle una paliza a todos los que estaban en ese laboratorio. Se encargaría personalmente de que todos los científicos allí se pusieran en forma por crear algo que no tenía nada que ver con una atracción en un parque temático. Sus raptores percibieron su aprensión y se acercaron aún más a él. Blue por fin había terminado su oreo y decidió sorprender a Owen quedándose a su lado. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La Indominus pareció inclinar ligeramente la cabeza cuando Owen juntó las manos y preguntó: entonces, ¿entiendes mucho? Juntó sus manos, como si estuviera sosteniendo una pelota invisible, antes de separarlas, y ella observó atentamente. ¿O un poquito? Tomó su dedo índice y pulgar antes de frotarlos 2 veces. No estaba seguro de si su pulgar era lo suficientemente largo. Realmente no quería frustrarla dándole herramientas inútiles.
Esperó pacientemente y respiró hondo en silencio cuando la mano izquierda se convirtió en un puño. El dedo índice se levantó rápidamente antes de que su mano derecha se uniera a la conversación para ahuecar la bola invisible, y la separaron. Entiendo mucho. Entendía mucho, de verdad. Acababa de comunicarle una frase completa. Ni siquiera le dio pereza responder. Él no tenía ni idea de qué hacer a partir de ahí. Le tenía aún más miedo que antes a este dinosaurio, y quería gritarle a alguien. Quería que Claire le indicara al genetista jefe de inmediato. Pero no podía dejar que la Indominus hiciera lo que quisiera. Que fuera lo suficientemente inteligente como para comunicarse y aprender el idioma no significaba que estuviera dispuesta a ejercer la disciplina con una violencia sangrienta. Todo lo que había demostrado era un pequeño indicio de su inteligencia. No había hecho nada para demostrar su moral ni su disposición a aprender la moral humana. Owen finalmente asintió mientras comenzaba a morderse la mejilla. Su mirada recorrió las diversas heridas de ella mientras intentaba pensar en su siguiente paso. Como mínimo, necesitaba alejarla de los 20.000 invitados. Pero también tenía que hacer que sus raptores regresaran a su potrero, y ciertamente no podía hacerlo esperando que los Indominus los siguieran. Soltó un pequeño suspiro antes de levantar la mano, con el dedo índice apuntando hacia arriba, pidiéndole que esperara. Se giró hacia Claire, atónita. Ella se negó a apartar la vista de la criatura de escamas blancas, y Owen no la culpó por ello. Chasqueó los dedos rápidamente antes de decir: Claire. Hola. Tierra Claire. Los ojos azules volvieron a mirarlo y se sintió aliviado al ver la irritación en ellos cuando ella respondió: No soy uno de tus malditos animales. Asintió lentamente y echó un vistazo rápido por encima del hombro para ver al Indominus observándolos atentamente. Se giró y dijo en voz baja: Quiero que pongas a los chicos a salvo mientras yo me encargo de... Owen se quedó en silencio y frunció el ceño antes de preguntar: ¿Cómo se llama? Claire lo miró como si estuviera loco y siseó: No tiene nombre. Owen contuvo la respiración mientras rezaba en silencio para que el Indominus tuviera problemas de audición. Al no recibir rugidos de ira por ser insultado, exhaló. Claire se había puesto las manos en las caderas, y él no pudo evitar espetarle en voz baja: Creo que deberías cuidar tus modales con ella, Claire, porque entiende perfectamente cada palabra que decimos. Owen no estaba castigando a Claire porque de repente sintiera la necesidad de tratar al Indominus como su igual. Simplemente no quería insultar todos esos dientes y garras afilados como navajas. Los ojos azules de Claire se posaron nerviosos en las escamas blancas, y se estremeció al oír un gruñido bajo de advertencia. Owen lo recordó. El Indominus ni siquiera toleraría que Claire la mirara. No es bueno. Owen se interpuso valientemente entre los dos, con la esperanza de calmar al Indominus. Tal vez si no viera a Claire, estaría menos irritada con su existencia. Owen juntó las manos con suavidad y dijo con calma: Bien, un nuevo plan, porque obviamente el laboratorio nos ha jodido de verdad. Irás con la gente Y. Los calmarás, mientras yo veo qué puedo hacer con el Indominus. ¿Te parece bien? ¿Has perdido la cabeza, Owen? Él asintió lentamente, y Claire puso los ojos en blanco. Miró a sus 3 raptores antes de decir en voz baja: No quiero que cierren esta isla, Claire. La pelirroja se quedó boquiabierta, sorprendida, y guardó silencio unos segundos antes de espetar: Acabamos de evacuar la isla, Owen. Murió gente. ¿Qué te hace pensar que tenemos una mínima posibilidad de reabrir? Owen miró hacia atrás al oír a la Indominus moverse con ligera agitación. Su capacidad de atención se estaba agotando, y necesitaba actuar con rapidez. Los 2 adultos bajaron la mirada cuando Gray comentó en voz baja: Leí que estudios demuestran que las atracciones peligrosas se vuelven mucho más populares después de accidentes mortales. Owen lo señaló antes de decir: ¿Ves? A la gente le encanta el peligro, y lo único que tienes que hacer es convencerlos de que tenemos a los animales bajo control. ¿De acuerdo? De acuerdo. Owen dio un paso atrás y señaló a Claire mientras decía: Cuidas a la gente y sé esa increíble vendedora que sé que eres. Luego Owen hizo un gesto a sus raptores cuando terminó: Y yo llevaré a todos a la cama antes de que llegue la milicia. Claire volvió a poner sus manos en sus caderas antes de decir fríamente: Creí que habías dicho que no se trataba de control.
No lo es, pero puedes venderles esa mentira a los demandantes del seguro. Quiero que el laboratorio rinda cuentas, y también los hombres de Vic. Señala con el dedo, Claire. Owen le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y una amplia sonrisa, y la pelirroja puso los ojos en blanco. Sin embargo, él pudo ver la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Ella sabía que era divertidísimo. Owen asintió y dijo, genial, nos vemos cuando nos veamos. Que no te coman. Se giró para mirar al Indominus y Claire respondió en voz baja. Tú eres quien va a poner a los raptores y al Indominus a dormir, Owen. No pudo evitar su sonrisa torcida mientras miraba por encima del hombro antes de decir, mejor que todos los abogados chupasangres que van a invadir este lugar. Prefiero sus dientes a ellos cualquier día. Claire hizo una mueca, como si pensara lo contrario, pero puso una mano protectora sobre sus sobrinos mientras los guiaba. Sus tacones resonaron contra el cemento, y Owen se giró al oír un gruñido bajo del Indominus. Frunció el ceño y dijo con firmeza, pero en voz baja, hola. Mírame. Owen juró haber visto un destello de irritación en esos ojos carmesí, pero ella obedeció. Owen se acercó con valentía, pero se mantuvo lo suficientemente lejos como para alejarse por si ella decidía estallar, y dijo, no estoy seguro de cuál será tu próximo movimiento, pero de verdad no quiero verte morir, ¿de acuerdo? Estoy de tu lado porque siento que eres demasiado inteligente para ser una asesina sin cerebro. ¿Entiendes? Espero que te comportes mejor. No vas a hacerle daño a esa gente. Ella entrecerró sus ojos carmesí ante el tono firme, y Owen estaba casi seguro de que se preguntaba dónde guardaba las agallas para tener la valentía de decirle qué hacer. Sin embargo, Owen se negó a ceder. Necesitaba un líder firme ahora más que nunca. Era completamente nueva en este mundo y no tenía ni idea de cuál era su lugar. Se miraron fijamente unos segundos más, sin siquiera pestañear, y Owen finalmente dijo, esa gente no tiene ni idea de que existes, ¿de acuerdo? Nunca te han hecho nada, y está mal atacarlos. Sé que eres lo suficientemente inteligente como para saber la diferencia entre el bien y el mal. ¿Entiendes eso? Entrecerró los ojos aún más, y sus pupilas parecieron entrecerrarse aún más antes de que se elevara lentamente. Owen no podía creer lo enorme que era, y se preguntó por qué los labradores siempre hacían que su primer ejemplar fuera tan grande y difícil de controlar. ¿Por qué no pudieron crear primero el híbrido de los pequeños dinosaurios del zoológico interactivo? Podrían haberle añadido pelo de gato o algo así para que fuera suave y esponjoso. Pero no, simplemente tenían que optar por la maravillosa mezcla de Tyrannosaurus, Velociraptor y humano. La mano izquierda del Indominus se giró hacia ella antes de levantar ese dedo. Entiendo. Owen asintió en señal de acuerdo antes de decir, sí, tenía el presentimiento de que lo harías. Miró a sus tres chicas y notó que se estaban cansando de estar de pie. Volvió a mirar al Indominus y finalmente ofreció, quiero que me acompañes fuera de aquí, ¿de acuerdo? No quiero que estés rodeado de mucha gente, y quiero que te revisen esas heridas. Sé que debes de estar sufriendo mucho. La Indominus se apoyó lentamente sobre sus patas delanteras mientras finalmente se observaba. Owen tuvo que admitir que no le gustaba ver esas escamas blancas sucias y sangrantes. Los ojos carmesí se dirigieron hacia donde se escondían todos los invitados, y Owen dijo, es imposible que no estén cansados y hambrientos, véanme. El hocico blanco se arrugó con irritación antes de exhalar ruidosamente, y Owen conocía ese sonido. Parecía simplemente vocalizar mucho con sus genes de rapaz. Estaba seguro de que seguía escuchándolo, pero quería ese contacto visual. Quería su atención. Finalmente, ella le siguió la corriente, y él asintió con aprobación mientras decía, me miras a los ojos cuando hablo, es de buena educación, y te prometo que te miraré a los ojos cuando me hables porque te respeto lo suficiente como para hacerlo. Conozco la esencia de la mayoría de los sonidos de las rapaces y quiero enseñarte más lenguaje de señas. Podemos solucionarlo si estás dispuesta a cooperar, ¿de acuerdo? Ella le movió la cola, y Owen dio otro paso adelante al tiempo que levantaba la mano. Ella se concentró de inmediato en la mano, curiosa por aprender más palabras y ampliar su vocabulario. Owen cerró la mano, como si fuera a tocar una puerta, antes de hacer el gesto de tocar mientras decía, eso significa sí, y esto.
Tomó su dedo índice y medio antes de hacer un movimiento de cierre cuando los dos dígitos se encontraron con su pulgar. Casi como una pequeña boca cerrándose. Significa no. ¿Entiendes? La Indominus lo miró fijamente unos segundos antes de tomar la mano izquierda y llamar a la puerta invisible. Sorprendió a Owen al cerrar la mano y levantar el índice. Sí, lo entiendo. No pudo evitar una leve sonrisa antes de negar con la cabeza. Ahora que el miedo se disipaba, lo invadía una sensación de asombro y curiosidad. Allí estaba esta poderosa criatura, capaz de tanta destrucción, asesinato, caos y terror. Y le estaba enseñando lenguaje de señas. La cabeza blanca se inclinó inquisitivamente, y Owen finalmente dijo, ¿por qué no te quedas conmigo un rato? Sabes que he criado a estas aves rapaces desde que nacieron. Son mis chicas, mis bebés. Llevas un velociraptor dentro, puedes unirte a nuestra pequeña familia disfuncional. Encajarás a la perfección. Podía ver que esa oferta la tentaba de verdad. El anhelo había llenado sus ojos carmesí al oír la palabra familia. Quería un lugar al que pertenecer. Ella sabía la diferencia entre estar sola y sentirse sola, y parecía estar cansada de estar ambas cosas. Owen señaló con el pulgar hacia la espesa jungla mientras decía, somos más divertidos que la gente que grita, y tenemos bocadillos. Creo que te gustarían cheetos. Owen esperó el gorjeo de alegría al mencionar los bocadillos de queso antes de sentir un gran pesar. Charlie ya no estaba allí para robarle sus cheetos. Tragó saliva con dificultad, pero mantuvo el contacto visual con la criatura que lo contemplaba. Ella se movió ligeramente sobre sus pies, y Owen hizo una mueca al ver fragmentos de vidrio en su cuello. Por haber irrumpido en el paddock de aviación. Te prometo que nadie te hará daño nunca más, ¿de acuerdo? Me aseguraré de que encajes aquí si quieres. Así que, ¿qué dices? ¿Quieres formar parte de mi escuadrón Raptor? El Indominus lo examinó cuidadosamente antes de que sus ojos carmesí inspeccionaran a fondo a las tres rapaces a su lado. Owen tuvo que admitir que le asombraba su desconfianza hacia los demás a pesar de su falta de interacción con nadie. Era triste, pero aún así le reconfortaba que no siguiera ciegamente a los demás. Le gustaba tener chicas inteligentes en su manada. Blue emitió un pequeño gorjeo al acariciarle la mano para quitarle los restos de las Oreos, y Owen simplemente le dejó la bolsa entera. No entendía por qué no se la había tirado. Sus chasquidos de alegría ante la insondable generosidad solo lo hicieron sonreír, y finalmente levantó la vista cuando la Indominus resopló con severidad. La miró a los ojos como ella quería, y ella llamó a la puerta invisible. Sí. Capítulo 4. Para Dios salve a la reina de las estrellas. No me vengas con esas tonterías, hecho. No es que me pida 6 personas para que limpien mi propia casa. Espero que sepas que estás consentida. La rapaz emitió un gorjeo en respuesta mientras empujaba el cubo lleno de latas de cerveza vacías y aplastadas del pequeño porche. Owen suspiró y negó con la cabeza antes de sonreír levemente a la rapaz, que parecía increíblemente orgullosa. Había limpiado el porche y ahora tenía espacio para sacar todas sus mantas de la casa. Delta estaba más que dispuesta a ayudar, y Owen les permitió hacer su nido temporal. No era como si los usara con este clima caluroso y húmedo. Owen miró a un lado y sintió que se ablandaba al ver a su mejor amiga mecerse suavemente en su hamaca. Parecía a punto de dormirse, y los ligeros y rítmicos movimientos de su cola mantenían la cómoda cama en movimiento. Parece que aún recordaba la hamaca de cuando era una cría. Siempre había sido la más inquieta para irse a dormir, pero unos minutos de abrazos ocasionales en la hamaca siempre le habían funcionado. Owen tuvo que admitir que se había entristecido cuando se volvió demasiado agresiva para sacarla de su corral, pero tal vez ahora podría pasar más tiempo con ellos en lugar de solo ladrarles órdenes. Todo lo que necesitaba ver en ese momento era al bebé Charlie abalanzándose sobre Blue, y entonces el mundo volvería a estar bien. Owen suspiró en voz baja antes de volver a las escamas blancas que lo esperaban. Ella observaba atentamente la pequeña parcela que él consideraba suya, y su gran nariz rozó suavemente la hilera de luces que colgaba sobre su cabeza. Se alegró de que proporcionaran la iluminación adecuada en esa noche oscura, pero la luna llena ayudaba. Era tan extraño verla actuar con tanta suavidad y calma.
Incluso esos ojos carmesí llameantes se habían suavizado hasta convertirse en un fuego inteligente, sereno y casi inocente. No parecía tan peligrosa en ese momento mientras seguía tocando suavemente la guirnalda de luces. A Owen le gustaba ver el reflejo de la luz en sus ojos mientras parecía reflexionar. No estaba seguro de qué reflexionaba, pero era evidente que estaba pensando. ¿Te gustan las luces? Ella lo miró de reojo antes de llamar a la puerta invisible. Sí, Owen no pudo evitar reírse entre dientes mientras rebuscaba entre el desordenado amontonamiento de suministros médicos en su mesa de picnic. Era todo lo que tenía, y estaba seguro de que no le bastaba con atenderlo todo. Al menos podría limpiarle todas las heridas y tal vez vendar los cortes más graves. De hecho, le asombró que pareciera tener muy pocas heridas que lo alarmaran. Solo había visto 2 cortes que necesitarían puntos, y ni siquiera eran muy grandes. Sus quemaduras no parecían ser muy graves, considerando lo cerca que estaba del misil. Creo que limpiaré las heridas antes de irnos a dormir. Sé que en la veterinaria hay una habitación lo suficientemente grande como para lavar toda esta suciedad, y te dejaremos como nuevo mañana al mediodía. ¿Te parece bien? Echó un vistazo a la pequeña zona, sus ojos carmesí recorriendo a los velociraptors dormitando, antes de volver la mirada hacia él. Finalmente respondió. Sí. Owen le sonrió antes de sacar unas pinzas plateadas y brillantes del montón. Se las mostró y dijo. Solo quiero sacar ese vaso antes de hacer nada más. Dolerá, pero no tengo morfina para aliviarlo. De verdad que no quiero arriesgarme a que se infecten. Los ojos carmesí lo miraron con recelo, pero él no tenía intención de mentirle. Probablemente no dolería mucho, pero quería advertirle antes de arrancarle todos los trocitos. Necesitaba su permiso o podría acabar muy mal. Sus ojos volvieron a la herramienta que tenía en la mano, y él añadió. No haría esto si pensara que puedes esperar hasta mañana, pero quiero prevenir infecciones, ¿de acuerdo? Necesito tu permiso, y descansaremos cuando duela demasiado. ¿Te parece bien? Ella seguía dudando, pero Owen se negó a presionarla. Sabía que no tenía derecho a hacerlo. Seguía siendo un desconocido para ella, no le servía de mucho. Sonrió cuando ella finalmente dobló la mano izquierda e hizo el gesto de llamar. Sí, gracias, intentaré ser lo más rápido que pueda. Owen se quedó en silencio antes de mirarla, preguntándose algo. No se habían comunicado de camino. Ella simplemente lo había seguido mientras él conducía su motocicleta, con los raptores a su lado. Él apretó los labios ligeramente avergonzado por ser grosero, y ella lo miró con curiosidad antes de decir, ¿sabes? Nunca me presenté, ni a mis chicas. Señaló al raptor en la hamaca mientras decía. Esa es Blue, es mi beta y mi mejor chica. Los orbes carmesí siguieron a sus presentaciones y se deslizaron hacia la montaña de mantas en el porche mientras él añadía. Esas dos son Echo y Delta. Echo tiene la mandíbula torcida y es tan malhumorada como Blue, pero no tan buena luchadora. Delta es su cómplice, y tengo que estar muy alerta cuando esas dos se quedan calladas. La Indominus exhaló un pequeño soplo por la nariz, y Owen se encontró sonriendo a sus 2 hijas acurrucadas una sobre la otra. Le encantó la forma en que Echo había colocado su mano protectora sobre la espalda de Delta, y cómo ésta había escondido la nariz bajo una arruga de la manta. Un resoplido firme sacó a Owen de sus pensamientos y se dio cuenta de que el dinosaurio blanco lo miraba expectante. Se aclaró la garganta antes de decir tímidamente. Lo siento, es que, ver a mis niñas a salvo y calentitas, me hace feliz. Solo deseaba que Charlie se hubiera escondido en esa pila de mantas. La Indominus volvió la mirada hacia las aves rapaces dormidas mientras reflexionaba sobre algo. Owen se rascó la nuca antes de decir finalmente. Me llamo Owen. Giró su enorme cabeza para mirarlo, y Owen se sintió muy pequeño a su lado. Sin embargo, no se sentía amenazado en absoluto. Ciertamente no era una gigante gentil, pero Owen sentía que tenía el potencial de ser mucho más consciente de su entorno en comparación con los gigantes gentiles de Jurassic World. Si no quería hacer daño, no lo haría. A Owen le gustó eso. Hizo girar las pinzas en sus manos antes de decir, sé que estás limitado en cómo podemos hablar entre nosotros por ahora, y lo arreglaremos tan pronto como podamos, pero ¿tienes un nombre? Levantó la vista al ver la expresión indescifrable y añadió en voz baja. O sea, no sé, ¿nunca tuviste un cuidador que te pusiera nombre?
Deberías haber tenido uno que se asegurara de que tu potrero estuviera limpio y tu bebedero lleno. Todos los dinosaurios tienen nombre aquí. Incluso Rexy, y lleva aquí como 40 años. Owen no estaba seguro de por qué no le respondía, y no podía comprender las emociones en su mirada en ese momento. Parecía nublada, casi ofendida, e incluso ligeramente enojada. ¿Estaba herida? ¿La había lastimado sin querer? Sabía que tenía que andar de puntillas sobre una línea muy fina, pero preguntó con suavidad. ¿Tienes un nombre? Owen observó con cautela cómo el enorme labio escamoso se curvaba hacia arriba, revelando aún más las afiladas dagas de marfil, pero no se movió. Lentamente, deslizó su mirada hacia ella, y ella finalmente levantó la mano izquierda. El índice y el dedo medio, con forma de garra, se alzaron antes de unirse con el pulgar, como una boca que se cierra. No la miró de nuevo antes de posar la vista en la mano cerrada. Sin duda, estaba enfadada por no tener nombre. Sus garras habían hecho un chasquido agudo al chocar. Owen finalmente se aclaró la garganta antes de decir, bueno, entonces te daremos un nombre. Ahora eres parte de mi familia, y todos en mi familia tienen nombre. Barry y yo les pusimos nombre a todas nuestras hijas, y te encontraremos un nombre que te quede bien. Un nombre perfecto para ti, te lo prometo. Owen lo había dicho en serio, y juró haber visto la gratitud asomarse a esos ojos carmesí. Por fin se había relajado y se había tumbado con las patas delanteras enroscadas como un gato. Él tampoco podía creer que estuviera viendo una leve sonrisa, y Owen sintió que podía empezar a curar sus heridas. Hizo un pequeño clic con las pinzas antes de decir, empecemos entonces. La Indominus parecía divertida, aunque seguía observando con ojo crítico cada uno de sus movimientos. Owen sabía lo que hacía. No era la primera vez que curaba las heridas de un animal peligroso, pero su intensa mirada lo hizo sudar ligeramente. Como intentar un examen de matemáticas en vano con la profesora rondando. Ella no parecía una criatura muy indulgente, y este era un momento muy crucial para construir su confianza. Los fragmentos de vidrio salieron con más facilidad de lo que Owen había pensado, y se encontró cogiendo ritmo. Ella permaneció inmóvil como una piedra, y el tintineo del vidrio era casi rítmico. Se alegró de que tuviera menos fragmentos de los que pensaba, y finalmente se apartó mientras suspiraba. Muy bien, el vidrio se ha ido, y eres la mejor paciente que he tenido. Sin quejas. Ella le lanzó un resoplido, y Owen rió entre dientes al ver cómo su cabello se movía hacia atrás. La niebla blanca que lo rodeaba apestaba a carne ensangrentada, pero podía soportarlo. Su aliento olía mejor que el de Blue, considerando que el raptor había mezclado Oreos dulces con la carne. Se acercó a su pila antes de tomar la botella grande de alcohol y dijo con cautela. Esto va a ser lo peor, nena. Esto va a doler muchísimo. Destapó la botella y arrugó la nariz ante el fuerte olor antes de verterlo en un paño limpio. Se lo ofreció para que lo inspeccionara y apretó los labios cuando ella también se curvó al sentir el vapor en su sensible nariz. Owen retiró el paño y dijo, es alcohol. Te va a desinfectar todas esas heridas. Se sentirá como una quemadura fría, supongo. Ella simplemente parpadeó confundida mientras intentaba comprender esa descripción contradictoria. Finalmente, él dijo, ¿qué tal si te limpio un pequeño corte para que te hagas una idea de lo que estoy hablando y seguimos desde ahí? La Indominus lo sorprendió al examinarse antes de extender su enorme mano hacia él. El índice con garra tenía un pequeño corte. Probablemente nunca sabría dónde había recibido esa herida, pero asintió. Levantó la vista y dijo, si te duele mucho, no me arranques la cabeza de un mordisco, por favor. Ella le lanzó un resoplido, y él pensó que eso era todo lo que iba a sacarle. Owen contuvo la respiración y se preparó para dar un golpe rápido, pero sin prisas, sobre el corte antes de salir corriendo de su alcance. La Indominus pareció más sorprendida por su repentino movimiento, y casi divertida al comprender por qué. Owen, sin embargo, no era de esos jugadores, y volvió a concentrarse en el corte limpio. Su sensible nariz inhaló profundamente mientras analizaba esta nueva experiencia antes de finalmente soltar un enorme bostezo. Owen se estremeció levemente cuando ella cerró las mandíbulas de golpe, y no pudo evitar decir secamente. Apuesto a que tienes algo de mosasaurio. Nunca he visto a nadie, excepto a Lily, abrir las mandíbulas así cuando se come a los tiburones.
Ella lo miró de reojo, y él no pudo evitar reírse disimuladamente mientras regresaba. Owen vertió más alcohol en el paño y dijo: bueno, está bien, nena. Con tu dureza, buscas un lugar especial en mi corazón. La criatura de escamas de nieve pareció complacida con el cumplido y se relajó aún más mientras Owen continuaba limpiando las heridas. Estaba realmente asombrado por lo bien que estaba adaptándose al tratamiento, y la miraba de vez en cuando para ver cómo estaba. De hecho, se veía muy cansada, y agradeció que no fuera de las que se ponían de mal humor cuando la mantenían despierta más allá de su rutina habitual. Owen era plenamente consciente de que Rexy montaba un ataque de ira si no apagaban los altavoces antes de acostarse. Ese error se cometió solo una vez. Trozos de cabra ensangrentados habían volado hacia el cristal del falso tronco cuando los altavoces se habían dejado encendidos accidentalmente una noche. Los padres no estaban muy contentos, pero Owen había visto lo popular que había sido el vídeo en YouTube. Él también era culpable de darle me gusta. Owen comenzaba a sentirse cansado cuando se quedó sin alcohol y se hizo crujir el cuello antes de decir: está bien, nena, creo que estarás bien para esta noche. Regresó a la mesa antes de regresar con grandes trozos de tela médica y añadió: te haré los puntos mañana cuando tenga a Barry conmigo. Se le da bien. Creo que te gustará. Es bastante tranquilo y silencioso. Solo déjame cubrir esos cortes más grandes para que no entren las moscas. Le tembló la mandíbula al oír una suave respuesta, y Owen sonrió. Era un sonido tan pequeño viniendo de una criatura enorme. Era casi entrañable, sobre todo con lo cooperativa que se mostraba. ¿Era siquiera la misma criatura que se había escapado tan violentamente de su prado ayer por la mañana? Owen ya no estaba seguro, pero no iba a quejarse. ¿Sabes? Creo que encontrarás un buen lugar en este mundo, nena. Solo necesitas un poco de orientación sobre cómo comportarte con la gente, ¿de acuerdo? Owen retrocedió un paso mientras admiraba sus habilidades médicas, y el Indominus parpadeó lentamente. Finalmente asintió y dijo: muy bien, hora de dormir. Elige un sitio cómodo por aquí. Su voz se apagó cuando ella inmediatamente dejó caer la cabeza al suelo, con la barbilla apoyada en las manos, y exhaló profundamente. Pareció observarlo un instante antes de cerrar los ojos lentamente, y Owen no pudo evitar reírse entre dientes mientras se acercaba a la hamaca ocupada. Hacía demasiado calor para dormir en la caravana, y no quería que dos aves rapaces crujieran en el porche. Oye, Azul, mueve tu trasero hacia un lado. Los ojos dorados lo miraron fijamente, quemándole el alma sin piedad por el atroz crimen de despertarla, pero Owen solo resopló. No me das miedo, Blue. Ahora, vete. Esperaba que le chasqueara las mandíbulas, pero el velociraptor pareció suspirar ruidosamente al rodar hacia un lado. Owen no pudo evitar reírse entre dientes, aunque le preocupaba un poco verla actuar con tanta calma. Quizás estaba más cansada de lo que pensaba. A pesar de todo, sintió nostalgia mientras se subía con cuidado a la hamaca antes de mecerla suavemente. Le sorprendió que las cuerdas no se rompieran con el peso extra, y sintió que se ablandaba cuando la cálida rapaz se dejó caer a su lado. Realmente extrañaba esas noches con sus bebés. Owen dejó que su mirada se posara en la durmiente Indominus. Era un enigma envuelto en un rompecabezas. No estaba seguro de si estaba tan tranquila porque estaba agotada o si simplemente se sentía mejor teniendo a alguien con quien hablar. Realmente le preocupaba ver lo violenta que podía ser, y había matado a esos apatosaurios sin comérselos. ¿Por qué se había esforzado por lastimar a tantas criaturas? Owen podía justificar a la gente. Probablemente los culpaba de su aislamiento. Quizás sabía que causaría muchos problemas a la gente si lastimaba a otros dinosaurios. Quizás realmente había estado intentando descubrir su lugar en la cadena alimenticia. Algo en ella podría haber desencadenado un ataque y haber alejado su lado humano. Owen no lo sabía, y no quería dar nada por sentado todavía. Era completamente nueva para él. Miró a un lado antes de sonreírle al raptor dormido. No podía creer cuánto había crecido Blue. Ya no era su pequeña Oreo, la que le había hecho innumerables agujeros en los calcetines. Ahora era una beta segura y una camarada en la que podía confiar para que lo apoyara. Bueno, ella todavía era su bebé Oreo, pero ya no le hacía agujeros en los calcetines. Owen sonrió aún más y finalmente se sintió hundirse en la hamaca.
La isla estaba tranquila, pero eso era solo una bendición. Dejaría las luces encendidas para sus hijas por si se despertaban en la noche. Miró su reloj y no le sorprendió ver que eran alrededor de las 3 de la mañana. Se preguntó si Echo seguiría despertándose a las 5 como siempre. Era el gallo de Jurassic World. Dio un último bostezo, estirando los brazos, antes de cerrar los ojos. Se preguntó dónde estarían los demás y si el parque podría reabrir. No estaba seguro, y no se preocuparía por eso ahora. Porque ahora mismo, sus chicas estaban seguras y cálidas. Owen arrugó la nariz al sentir algo que le hacía cosquillas, y la apartó de un manotazo antes de quedarse quieto de nuevo. La hamaca se balanceó suavemente, y se quedó dormido antes de que el zumbido volviera a impactar su sucia nariz. Owen la apartó de nuevo, pero finalmente entreabrió los ojos. Se sintió momentáneamente confundido al ver lo alto que estaba el sol, y se preguntó por qué nadie se había molestado en despertarlo. Owen miró a un lado y frunció el ceño al darse cuenta de que Blue no estaba. Se incorporó de inmediato y comenzó a desestresarse el cuello mientras miraba a su alrededor. El nido de mantas estaba vacío, y Owen se sobresaltó al oír una risa sonora cerca. Owen se sobresaltó aún más al ver a la Indominus cerca, antes de recordar que era su nueva novia. Owen se pasó una mano por el pelo rubio oscuro y bostezó ruidosamente. Vio a su cómplice, Barry, sentado frente a la Indominus. El hombre le sonrió antes de bromear. ¿Entonces por fin decides despertar? Owen se rió entre dientes de Barry antes de decir: disculpe por querer mis 6 horas después de correr por toda la isla ayer. Barry volvió a reír, sus dientes blancos contrastando con la piel oscura, antes de volver a acariciar con dulzura las escamas blancas de la Indominus. Parecía encantada con la forma en que le masajeaban la nariz, y Barry solo susurró: eres especial, preciosa. Eres una chica muy lista, y qué mala por dejarme coserte sin quejarme. Owen meneó la cabeza divertido antes de bromear. ¿Ya la besaste en la nariz? Por supuesto, ¿cómo no puedo besar este hermoso rostro? La Indominus tembló al oír un suave murmullo, y Owen rió entre dientes ante su suave ronroneo. Esos ojos carmesí se llenaron de adoración mientras Barry seguía mimándola y acariciando suavemente su gran rostro. Owen finalmente se dio cuenta de que la radio de Barry estaba encendida y sonaba música clásica. No sabía que a Barry le gustara ese tipo de música. Miró a su alrededor antes de preguntar: entonces, ¿dónde están las otras chicas, Barry? El hombre resopló mientras seguía acariciando la mejilla grande con las manos antes de responder: dormiste durante toda la acción. Claire quería que todos los activos volvieran a su contención lo antes posible. Las chicas están bien y durmiendo. Solo tuve que meter unos cheetos y oreos en el remolque. Entraron enseguida. Los únicos activos que no han vuelto a su lugar son algunos del paddock de aviación y esta hermosa chica. Owen levantó una ceja antes de preguntar: ¿cómo van a llevar todos esos animales de vuelta al potrero? Resulta que tenían un rastreador que les daba una descarga si intentaban salir de la isla, y muchos regresaban a la hora de dormir. Es su nido. Nuestros hombres se apresuraron a atraparlos con gas somnífero, y están reparando los agujeros. Bueno, eso es conveniente. Barry asintió y miró a Owen antes de decir: Claire quería que supieras que el futuro de este parque depende de cómo consigas que esta chica vuelva a su potrero. Si puede argumentar que hay una manera de controlarla, los abogados cederán un poco. Owen deslizó lentamente su mirada hacia la enamorada Indominus mientras ella se concentraba solo en Barry, y finalmente preguntó: ¿incluso con las bajas? Barry resopló y acarició suavemente el hocico escamoso antes de levantarse. Caminó hacia su jeep y rebuscó en él antes de sacar un grueso paquete de papel. Owen arqueó una ceja al verlo y lo tomó mientras preguntaba: ¿qué es esto? Barry suspiró antes de decir secamente: los términos y acuerdos que cada invitado debe aceptar antes de que se le permita comprar boletos. Barry sacó otro paquete y añadió: esto es lo que tienen que aceptar antes de que se les permita subir al barco. Owen se quedó boquiabierto al ver los 2 gruesos paquetes de papel. Negó con la cabeza inmediatamente antes de decir: ni hablar, eso está sucio. Barry apretó los labios mientras asentía en señal de acuerdo antes de decir: Jurassic World solo es responsable de los accidentes mortales hasta cierto punto.
Hay más margen de maniobra en los accidentes relacionados con las atracciones, pero solo los accidentes mortales relacionados con animales valen cierta cantidad de dinero. Owen parpadeó lentamente mientras trataba de comprender esto y finalmente dijo: ¿No me estás diciendo que Jurassic World saldrá tan fácilmente? Sí, porque está en el contrato. Si un animal mata a un visitante, el parque paga una cantidad a los herederos supervivientes. Ahí está, Owen. Amon sabía que la gente nunca leía estos documentos tan largos, y esa es la gracia de este parque. Eso es pura mierda. Barry se encogió de hombros mientras metía los gruesos paquetes en el coche. Suspiró en silencio y volvió a acariciar suavemente el morro blanco de la Indominus. Owen la observó con atención antes de preguntar en voz baja: ¿Y qué hay de la gente que ella, ya sabes? Barry lo miró de nuevo y dijo: Te daré 3 oportunidades de adivinar cómo el parque sale de esa situación. Owen levantó las cejas antes de preguntar lentamente: ¿Todas esas personas firmaron formularios de autorización? Todos coincidieron en que eran plenamente conscientes de lo que afrontaban y de los peligros del trabajo. Recibían un salario generoso y se les pagaba una cantidad generosa a sus familiares en caso de fallecimiento relacionado con el trabajo. Owen parpadeó un par de veces antes de sentarse finalmente junto a Barry. No podía creerlo, y aún así recordaba haber firmado su propio contrato cuando se unió. Él tampoco lo había leído. Miró a Barry y preguntó: ¿Y ahora qué? ¿Reparamos y nos preparamos para reabrir? Barry abrió la boca para responder, pero dio un respingo al oír el chisporroteo de su radio. El Indominus la fulminó con la mirada, amenazante, antes de que una voz finalmente dijera: Bueno, no estaba escuchando tu conversación ni nada, pero Claire tenía un trabajo diferente para ti, Owen. Owen arqueó una ceja al mirar a Barry antes de tomar la radio. Presionó el botón y respondió: ¿Quién eres? Frunció el ceño cuando la respuesta sarcástica fue: Oh, solo el tipo de la sala de control. Tiraste a todos los dinosaurios de mi escritorio sin ninguna buena razón. ¿En serio? ¿Por qué odias a mis dinosaurios? Barry puso los ojos en blanco antes de decir: Se llama Lowery. Es el único que se quedó en la sala de control cuando todos los demás fueron evacuados. Es el único que tenemos a la vista en el parque en este momento. Owen tuvo que admitir que admiraba a Lowery por quedarse, pero la verdad es que no le importó el sarcasmo. Owen finalmente respondió: Mejor los juguetes de plástico que un puñetazo en la nariz. ¿Qué quiere Claire? ¿Dónde está? Owen juró haber oído una réplica seca murmurada, pero Lowery dijo: Se está asegurando de que la evacuación transcurra sin problemas y está reuniendo a la junta para una reunión de emergencia. Claire se está comportando como la jefa ahora mismo. En fin, quiere que te concentres en asegurarte de que esto no vuelva a suceder con el Indominus. Su potrero está casi terminado de repararse, quizás en un par de horas más o menos. Owen asintió en señal de acuerdo y frunció el ceño cuando se dio cuenta de que la música seguía sonando en la radio. ¿Qué es esta mierda, Lowery? Barry resopló cuando el experto en tecnología replicó de inmediato: El concierto para órgano número 5 en re menor de Johann Sebastian Bach. Te sugiero que memorices esa mierda porque el miembro más nuevo y temperamental de tu manada es un amante de la música clásica. Beethoven y Bach ahora son tus mejores amigos. Owen arqueó una ceja más de lo que creía posible al mirar de nuevo al Indominus. El órgano reanudó su alegre música, y su cola empezó a menearse al ritmo. Parecía bastante contenta con la música, y Barry explicó en voz baja: La radio de mi coche había captado la emisora y le gustó, pero perdí la señal. Lowery tuvo la amabilidad de ponerla por nuestros walkie-talkies mientras le daba los puntos. Suponía que la música era buena, pero era fan del rock and roll clásico. Necesitaba presentarle a Kiss o a Aerosmith. Def Leppard también fue bueno. Barry sonrió con complicidad y de repente dijo: ¿No le gustan las canciones con letra, Owen? Ya lo intenté. Parece que la irrita. Owen no pudo evitar mirar a la Indominus, y ella la miró con indiferencia antes de resoplar. No le importaba. Le gustaba lo que le gustaba, y él podía superarlo. Barry se rió de su expresión antes de volver a arrullarla. Ella se fundió de inmediato en el tierno abrazo, y Barry dijo con cariño: Necesitamos darte un buen nombre que te quede bien, hermosa. Owen se reclinó en su mesa de picnic antes de decir: Ya lo recogí.
No la llamarás Foxtrot, Owen. Parpadeó al hombre y Barry añadió. Sé cómo eliges esos nombres, siguiendo el alfabeto de la OTAN. No la llamarás Foxtrot. ¿Por qué no? Tengo algo entre manos, Barry. Foxtrot viene después de Delta. El hombre puso los ojos en blanco mientras seguía acariciando la nariz blanca antes de decir. Necesita un nombre que le quede bien, Owen. Nada de nombres en código para ella. De repente, la radio crepitó y Lowery dijo. Digo que la llames América. El dúo parpadeó al ver la radio, y Lowery añadió. Creo que encaja, y a la gente le encantará. Piénsenlo, Estados Unidos nació porque esas colonias se cansaron de la mierda de Gran Bretaña. El Indominus se cansó de nuestra mierda, y reinó el infierno hasta que cedimos. Para mí, es bastante estadounidense. Owen miró a Barry, y el hombre dijo secamente. Gran Bretaña les dio la libertad a esas colonias porque costaban demasiado dinero y tenían otras guerras en las que centrarse. Estaban cansados de las colonias, y Gran Bretaña ciertamente no se vio obligada a ceder. La radio estaba en silencio, y Owen sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios cuando Lowery finalmente replicó. Ningún estadounidense lo reconoce, ¿de acuerdo? Los estadounidenses están locos y les gustan las explosiones. A la Indominus le gustan las explosiones, está loca y, por lo tanto, para mí es una estadounidense de pura cepa. No me importa si nunca ha visto suelo estadounidense, le traeré algo. Owen puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír ampliamente. Barry negó con la cabeza con firmeza antes de volver su atención al Indominus y susurró. No. Eres una criatura majestuosa y elegante, y tendrás un nombre que lo sea. Los ojos carmesí parecieron derretirse de afecto mientras ella le dedicaba un gorjeo de agradecimiento al hombre. Owen sonrió al verla disfrutar de las caricias suaves y amables, y tuvo la sensación de que Barry era ahora el hombre más seguro de la isla. Barry continuó acariciando su barbilla mientras decía. En realidad, estaba pensando en Elizabeth. La gente te verá y pensará en la reina Isabel I si escuchan tu nombre. Fue una buena reina, y el arte floreció bajo su reinado. Eres lo suficientemente hermosa como para ser de la realeza, y ese nombre nunca pasa de moda. Barry miró fugazmente a Owen y este asintió. Elizabeth era un buen nombre, y podía acortarlo con apodos más pequeños. Era fácil de recordar y el nombre tenía un toque de bondad. La reina Isabel le había dado un buen nombre, y ahora el Indominus podría obtener la misma reacción si se portaba bien. Entonces fue Elizabeth, y al Indominus pareció gustarle. Owen se relajó mientras se apoyaba en la mesa de picnic una vez más antes de que la radio crepitara de repente. Barry la miró fijamente, y Lowery dijo. De hecho, hay una asesina en serie muy infame llamada Elizabeth Bathory, y se dice que mató a más de 650 mujeres para bañarse en su sangre. Creía que así se mantendría joven. Owen frunció el ceño mientras miraba la radio con enojo, y Lowery, de alguna manera, sintió las miradas ardientes, porque añadió. Oye, solo intento ayudar al Indominus. La gente suele pensar en la reina Isabel I, pero habrá quien piense en la condesa Isabel. Llámala América. Ese nombre tiene mucho poder. Barry puso los ojos en blanco antes de murmurar. Y lo arruinó porque tiene un punto válido. Soltó un suspiro, pero siguió admirando a la enorme Rex que tenía delante. No parecía preocupada por su nombre, y Owen supuso que tendrían tiempo para crearle uno. Los ojos carmesí, contentos, se cerraron lentamente mientras la música se convertía en el único sonido en el aire cálido. Su cola se movía al ritmo de los violines, órganos u orquestas a todo volumen. Parecía que le gustaban mucho las piezas con sonidos profundos y lentos, y Owen también las encontraba relajantes. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado ni de cuántas piezas orquestales largas habían sonado antes de que la radio se apagara al terminar la última pieza. Owen conocía esa, la primavera de Vivaldi. Había visto a patinadores bailarla antes. Porque estaba en una cita con una mujer muy hermosa y se había pasado la noche babeando por ella. Claro que solo obtuvo un beso en la mejilla y una cartera vacía, pero recordaba la música. La radio pronto empezó a sonar una melodía solo de piano, y Owen también la conocía. No sabía el nombre, pero era una pieza corta que todos conocían. Incluso los niños más pequeños intentaban tocar versiones más sencillas.
Se sobresaltó cuando la Indominus levantó la cabeza de repente, y los orbes carmesí se iluminaron de emoción. Barry no pudo evitar reírse entre dientes mientras decía: «Te dije que volvería, hermosa». Se oyó un chirrido fuerte y alegre, y Barry se rió entre dientes. Ella se acercó un poco más a la radio, y Owen se encontró sonriendo al ver con qué intensidad se concentraba en la canción, memorizando todas sus notas relajantes. Levantó la vista cuando Barry dijo en voz baja: «Es la primera canción que escuchó en mi radio, y le encantó». Owen asintió. Sabía que a mucha gente le encantaba esta canción. Era sencilla, pero original y fácil de memorizar. Le gustaba que fuera lo suficientemente corta como para mantener su atención, en comparación con las canciones de 10 minutos. Se encontró tamborileando con los dedos al ritmo de las notas, y le decepcionó que terminara tan pronto. La Indominus parecía estarlo también, pero Barry la consoló con una palmadita mientras decía: «No te preocupes, esa canción es popular, volverá». Ella le movió la cola antes de apoyar la barbilla en sus tiernas manos. Owen le sonrió mientras le preguntaba a la radio: «Oye, Lowery, ¿cómo se llamaba esa canción?». Hubo una breve pausa, y la radio crepitó: «Esa es la pieza más famosa de Beethoven, en mi opinión, Für Elise». Significa para Elisa. ¿Quién es Elise? No tengo ni idea, y Google tampoco. Owen y Barry se miraron fijamente de inmediato antes de observar lentamente al Indominus, que disfrutaba de los dedos que lo arañaban. Owen dijo lentamente: «Boom. Listo. Se llama Elise». Barry asintió con entusiasmo mientras susurraba: «Elise. Me gusta ese nombre. Es elegante y grácil. Sencillo, pero con un aire especial. A la gente le encantará, y si no, mala suerte». Owen sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro antes de decir: «¿Qué te parece? ¿Como el nombre Elise?». Los ojos carmesí lo miraron con calidez, y ella hizo ademán de mover la mano antes de que la radio crepitara de repente. Lowery dijo: «De hecho, Elise también se llama». Owen inmediatamente lo interrumpió y gronó: «Lowery, lo juro por Cristo en su trono dorado, si arruinas este nombre para mí, te meteré cada dinosaurio de plástico que encuentre en el culo». Barry resopló con fuerza antes de taparse la boca ante la radio silenciosa. Owen miró fijamente a la pequeña radio antes de que Lowery dijera secamente: «Qué raro, Owen, ¿vale? Iba a decir que Elise es el nombre de un personaje de un juego popular. Es el primer amor de un asesino francés, en fin, la gente la quería y se entristecieron mucho cuando la mataron. Sigo teniendo debilidad por Estados Unidos, pero tú eres quien le cepilla los dientes a los Indominus. Voy a apuntar su nombre en el archivo, ¿vale?». Owen miró expectante al dinosaurio de escamas blancas, y ella pareció divertida antes de finalmente tocar la puerta invisible. Sí, Owen sonrió ampliamente con Barry antes de decirle a Lowery: «Suena bien. A Elise le gusta su nombre». Capítulo 5. Línea literal. «Entonces, ¿quieres contarme cómo te atreviste a acercarte a Elise, Barry?». Owen sonrió mientras seguía rociando con la manguera a la gran Indominus Rex, y ella disfrutaba de que le limpiaran las escamas. El edificio veterinario era enorme, e incluso contaba con una amplia ducha. Daba una sensación inquietante tenerlo tan vacío, pero Owen prefería eso a un edificio lleno de gente. Se añadió tras una desafortunada y accidental pulverización de pesticidas sobre el gran potrero que albergaba a la mayoría de sus rebaños de herbívoros. La piel sensible de los animales había absorbido los químicos y enfermado. Habían perdido varios animales antes de descubrir el problema, y Hammond había construido el cuarto de duchas como medida de precaución por si acaso. Apenas se había usado, pero Owen se alegró de poder usarlo ahora, de pie en la gran plataforma, rociando suavemente el agua sobre Elise. Barry rió entre dientes mientras se apoyaba en la barandilla, y Elise empezó a limpiarse la mugre del hocico antes de que él respondiera. Bueno, Lowery debió impedir que atacara a Blue en la plaza. Lo grabó todo, y Claire tuvo que luchar mucho para que aceptara no publicarlo en YouTube. Pero nos lo mostró a todos, y pensé que estaría bien si aparecía discretamente. Hizo una pausa cuando Elise abrió la boca de par en par y Owen le echó agua. El chorro se le metió entre los dientes, y ella canturreó un agradecimiento antes de girarse hacia el otro lado para que Owen la regara. Barry le sonrió antes de continuar. Claire quería que volvieran a meter a las niñas en su corral, y traje a Scott conmigo.
Ya sabes, el nuevo Blue casi se lo come. Owen asintió mientras resoplaba, y Barry añadió. Conducía la camioneta con el remolque dentro, pero no quería salir. Se puso histérico al ver a Elise, pero tú estabas durmiendo, así que pensé que todo estaba bien. Abrí la puerta del remolque y las chicas siguieron las golosinas. Le pedí a otro tipo que nos siguiera en un jeep y se fue con Scott a buscar a nuestras chicas. Y Elise simplemente miró. Barry se encogió de hombros y respondió. La vi hacer el lenguaje de señas contigo, Owen. No grité ni chillé cerca de ella, solo actué con calma y la reconocí por cortesía. Me presenté después de que las chicas estuvieran en la caravana, y ella me mostró los cortes en su hombro que necesitaban puntos. Supuse que le habías dicho que yo los haría, y me dejó. Se había fijado mucho en la reacción de Blue para orientarse. Tendremos que hacer algo con la ubicación de Elise. Necesita estar cerca de la manada. No le servirá de nada tenerla sola en su potrero. Volverá al punto de partida. Barry lo miró de reojo antes de decir en voz baja. Hablando de eso, Owen meneó la cabeza y respondió. Todavía estoy trabajando en eso. No sé cómo voy a convencerla de que vuelva allí. Barry suspiró profundamente mientras se secaba la cara. Parecía cansado y preocupado. Owen siguió pasando el agua por las grandes escamas blancas, pero se detuvo cuando Barry dijo de repente. Traje a Charlie a casa. Owen solo asintió solemnemente e hizo una mueca cuando Barry añadió en voz baja. Podemos cuidarla cuando tengamos a Elise instalada. Pensé que querrías estar allí, le pedí a Scott que cavara un buen hoyo cerca de esos rosales que Charlie siempre miraba. Owen suspiró en voz baja, pero asintió de nuevo. No se atrevía a hablar, pero le dio un suave codazo a su amigo. Barry solivió por la nariz de repente antes de limpiarse la cara a toda prisa, y Owen no lo juzgó por ello. Admiraba a Barry por ser capaz de hablar de ello. Owen simplemente no se sentía cómodo llorando delante de otros. Pero Charlie valía la pena la vergüenza de llorar delante de los demás. Owen decidió permitirse llorar mientras enterraba a su pequeña. Había almas por las que valía la pena mostrar emociones sinceras. ¿De qué servía llegar a amar a alguien si no te permitías demostrarle cuánto lo extrañarías cuando se fuera? De repente, Barry soltó una risita acuosa y Owen lo miró mientras decía. Fue una idea tonta, Owen. Owen se aclaró la garganta antes de decir suavemente. Estoy todo oídos. Barry le sonrió con tristeza antes de señalar a la inconsciente Elise mientras decía. Si los científicos pueden crear un ser vivo como ella, un híbrido hecho de otros, ¿crees que podrían crear un árbol especial para Charlie? Owen lo miró enarcando una ceja antes de decir lentamente. Supongo que podrían si quisieran. ¿En qué clase de árbol estabas pensando? Esos tipos nos deben. Barry asintió con la cabeza mientras miraba las brillantes escamas blancas. Guardó silencio unos segundos, y Owen sonrió a Elise, que se frotaba las manos para limpiarlas. Un árbol de cheetos. Un árbol que produce cheetos. Owen rió con tristeza ante la perfección y asintió de inmediato. Se topó con Barry de nuevo, pero dijo en voz baja. Puede que tarde un poco en conseguirlo. Probablemente tengamos que poner algo más ahí hasta que consigamos un árbol de cheetos. Barry finalmente rió, y Elise parpadeó al verlos. Owen, juguetón, le roció la mano con el agua y ella mordisqueó suavemente el chorro. Barry suspiró y dijo. De hecho, Scott me enseñó la foto de un árbol que le quedaría bien. Owen lo miró sorprendido antes de decir. ¿En serio? Él asintió y dijo. Se llama Fuente de Nieve Llorona. Es hermosa, y las flores blancas cubren todo el árbol. No hay hojas verdes hasta el verano. Owen regresó al Indominus sintiéndose un poco mejor al saber que no era el único triste. Incluso el más nuevo había querido asegurarse de que Charlie tuviera una tumba digna. Eso lo tranquilizó. Las cosas iban a estar bien. ¿O no? Owen había decidido ir en motocicleta junto al jeep de Barry, con Elise siguiéndolos. Todo parecía ir sobre ruedas, y Lowery había estado excepcional vigilándolos mientras abría las puertas de su sala de control. Lástima que Lowery se olvidó de avisar a los trabajadores del potrero de Elise que se dirigía allí. Lo único que vieron los trabajadores fue a la feroz Elise trotando detrás de dos vehículos a toda velocidad. No les costó mucho atar cabos antes de que se desatara el caos y todos corriesen a refugiarse.
La tierra voló mientras todas las ruedas salían disparadas, y los rezagados inmediatamente se escondieron bajo los materiales de construcción más pesados que pudieron ver. Owen miró lentamente a Barry y el hombre se encogió de hombros mientras decía: creo que esa es la respuesta apropiada. Estiró el cuello en su jeep para mirar a Elise mientras agregaba: sin ofenderte, hermosa. Simplemente no saben qué hacer con chicas hermosas como tú. Elise le parloteó, y Owen rió entre dientes al bajarse de la bicicleta. Aún podía ver las profundas huellas de la apresurada salida de Elise el día anterior, y el camión volcado seguía allí. Miró a su alrededor a los trabajadores, que temblaban y estaban escondidos, esperando con miedo que se lo comieran. Owen apretó los labios antes de emitir un pequeño silbido, y Elise giró la cabeza al oírlo. Owen le hizo una seña para que se acercara y sonrió cuando ella bajó la cabeza a su altura. Owen señaló el vehículo y dijo con dulzura: las acciones hablan más que las palabras, Elise. No sé por qué causaste todo el daño que hiciste, pero creo que es importante que intentemos repararlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Los ojos carmesí lo miraron durante unos segundos y vio su reticencia antes de agregar: sé que no he escuchado tu versión de la historia, pero tenemos que mostrarles a estos tipos que no eres un asesino sin mente. Exhaló lentamente por la nariz mientras observaba la camioneta volcada. Podía ver las manchas de sangre de cuando mató al hombre que intentó esconderse frente a ella. Elise finalmente le tomó la mano antes de volver a colocar la camioneta blanca sobre sus ruedas. Owen asintió con aprobación y le acarició suavemente la mejilla mientras decía: esa es mi chica. Vamos en la dirección correcta. Se rió entre dientes cuando Elise le lanzó un soplo de aire, y se peinó hacia atrás antes de ver a Barry. El hombre había logrado convencer al gerente de construcción de que se acercara a una gran tubería de metal y estaba hablando con él. El hombre con un casco brillante observaba con recelo al enorme dinosaurio, pero la calma de Barry pareció ayudar. Owen se acercó a las enormes puertas del prado y se impresionó al verlas completamente reparadas. Le asombró la rapidez con la que trabajaban y se arriesgó a mirar a Elise. Parecía bastante tranquila considerando que estaba a punto de volver adentro. A menos que pensara que no tendría que volver allí. Owen se mordió el interior de la mejilla y los orbes carmesí cayeron sobre él. Ella lo miró en silencio, y Owen finalmente dijo: sabes que tienes que volver allí, ¿verdad? Elise lo miró con los ojos entrecerrados, y Owen se mantuvo firme porque no sabía qué más hacer. La Indominus blanca finalmente usó su hocico para señalar hacia el oeste. Owen la siguió y se dio cuenta de que apenas podía distinguir el brillante techo del recinto de rapaces. Se giró hacia ella y dijo: ellos también están en su recinto, Elise. Ella resopló frustrada, y Owen se propuso concentrarse en su lenguaje de señas cuanto antes. Esperó pacientemente a que hiciera algo, y se sobresaltó cuando Elise, de repente, lo enroscó con fuerza. Su hocico reposaba sobre la cola mientras su ojo carmesí lo miraba fijamente. Owen miró a su alrededor antes de preguntar finalmente: ¿no puedo irme? Elise entrecerró los ojos pensativa y Owen añadió: ¿sin ti? La Indominus finalmente se desenrolló antes de levantar su mano izquierda para golpear la puerta invisible. Si Owen no estaba seguro de cómo darle la mala noticia, pero entendía su razonamiento. La había hecho parte de su manada, pero ahora le pedía que viviera lejos de ellos. Incluso su propia casa estaba más cerca del recinto de los rapaces que de aquí. Literalmente, no había nada más que una espesa selva en kilómetros a la redonda. Le pedía que renunciara a su libertad por un pequeño y aislado corral. ¿Cómo iba a convencerla de entrar si ni siquiera creía que ella pertenecía allí? Owen seguía discutiendo consigo mismo cuando Barry finalmente se acercó. Arqueó una ceja al ver las sólidas puertas antes de decir: se necesita mucha fuerza para romperlas, acabaron con todo. Están trabajando para hacer las paredes más altas. Owen no quería que las paredes fueran más altas. Ya se sentían demasiado estrechas. Suspiró mientras se frotaba la nuca y sintió la mirada penetrante de Elise. Owen finalmente dijo: quiero echar un vistazo, asegurarme de que sea habitable. Barry asintió con la cabeza mientras seguía a Owen al prado. Oían los fuertes pasos de Elise y se sobresaltaron al oír un fuerte crujido. Owen se giró justo a tiempo para ver cómo un árbol enorme caía al suelo con un golpe sordo, y Elise lo empujó hacia la puerta con facilidad.
Lo miró fijamente antes de que la radio que llevaba en la cadera crepitara, y Lowery dijo: es una gran desilusión para nuestro plan de contenerla. Espero que hayan tenido una buena discusión sobre mantenerla ahí, porque va a costar mucho moverlo. Es imposible que las puertas se cierren con eso en el medio. Owen apretó los labios antes de asentir a regañadientes. Elise tenía una mirada de suficiencia al pasar junto a él, y Owen no se atrevió a reprenderla por ello. Barry simplemente rió entre dientes mientras seguía el rastro. Owen se movió para hacer lo mismo, pero bajó la mirada al chocar con un fémur grande. Estaba marrón por el desgaste, y lo miró con el ceño fruncido. Era evidente que llevaba mucho tiempo allí. ¿Por qué no habían limpiado su potrero? Incluso el potrero de Rexy se limpiaba de huesos con regularidad. Oye, Elise. Owen levantó la vista cuando la cabeza blanca asomó entre unas ramas gruesas de un árbol y señaló el hueso de la pierna mientras preguntaba: ¿alguien viene alguna vez aquí a limpiar los huesos? Sus ojos carmesí se posaron en el esqueleto y parpadeó. Parecía haber olvidado que estaba allí, o simplemente lo consideraba parte normal de su hogar. Finalmente, extendió la mano antes de tomar el índice y el corazón, cerrándolos contra el pulgar. ¿No alguien viene alguna vez aquí? No. Owen se mordió el interior de la mejilla con frustración mientras observaba el sucio potrero. Había huesos esparcidos por todas partes, y la maleza había crecido tanto que resultaba asfixiante. No le gustaba nada de esto, y no pudo evitar preguntar desesperado: ¿así que estás aquí solo sin nadie con quien hablar? Elise lo observó unos segundos y su mirada se posó en Barry antes de volver a esconderse entre los árboles que lo camuflaban. Owen se sobresaltó antes de mirar a Barry. Acababa de evadir una pregunta. Una pregunta muy importante. Owen se abrió paso de inmediato entre la espesa maleza mientras seguía ciegamente a la Indominus. Ni siquiera sus grandes pisadas aplastando las plantas le sirvieron de ayuda. Owen escupió al chocar las hojas con su boca y apartó las ramas. Podía oír a Barry muy cerca, pero el silencio lo desconcertó un poco. Owen se sobresaltó un poco cuando Lowery le dijo: creo que deberías ir un poco a la derecha. Está en un claro. Owen no tenía ni idea de cómo la cámara de Lowery podía ver a través de tanta vegetación, pero no iba a quejarse. Giró a la derecha antes de entrar de repente en un pequeño claro aplanado. Frunció el ceño al ver la esquina de los imponentes muros y cómo las plantas habían sido manipuladas para crecer. Era evidente que Elise había controlado la vegetación, y Owen miró a su alrededor para ver que, de alguna manera, había creado una pequeña cueva poco profunda. Sin palos y enredaderas. Frunció aún más el ceño antes de dar un paso para ver mejor. Una rama crujió bajo su pie, y Elise se giró de repente antes de cerrar peligrosamente las mandíbulas contra Owen. Sintió la ráfaga de aire en la cara y, sobresaltado, dio un salto hacia atrás. Elise se había agachado sobre sus patas delanteras, mostrando los dientes de una forma muy peligrosa. Owen estaba viendo al Indominus que había conocido. A Owen no le gustaba que lo asustaran, así que espetó de inmediato: oye, no te comunicarás conmigo así. Barry retrocedió un paso cuando sus ojos carmesí se endurecieron y un gruñido bajo susurró de sus mandíbulas entreabiertas. Owen veía todas las señales de un raptor territorial, pero se mantuvo firme. Era el alfa de la manada y tenía que imponerlo. Dio un paso al frente, y ella parpadeó sorprendida antes de cambiar su gruñido a un gruñido bajo. Owen dijo con severidad: no vuelvas a hacer eso conmigo. No dejaré que cruces esa línea conmigo, Elise. Evitaste una pregunta y quiero que la respondas. ¿Estás sola en este prado? Owen sabía que la estaba presionando mucho, pero necesitaba saber si estaba sola. Necesitaba convencer a Claire de que tenía una relación sólida y estable con Elise. Ella necesitaba una relación sólida y estable. Elise se movió para bloquear la vista de lo que Owen estaba seguro que era una cueva. ¿Se escondía alguien allí? ¿Quién podría vivir allí sin que nadie lo supiera? ¿Era otro animal? A Owen no le importaba si tenía otra compañera, pero no necesitaba ser tan agresiva. Observó al rígido Indominus antes de suavizar ligeramente su tono. Elise, quiero una respuesta y no me iré hasta que la tenga. Quiero saber si estás sola aquí porque no quiero que lo estés. La Indominus claramente no estaba de humor para esto, y Owen presentía que no obtendría respuestas de ella por un tiempo.
Pero tenía que conseguir algo, o si no, ella no lo respetaría como líder. Se cruzó de brazos, y la Indominus se quedó paralizada. Pudo ver un ligero pánico en sus ojos antes de que de repente comenzara a ponerse de pie. Se elevó sobre Owen con su daga de marfil al descubierto, y de repente se abalanzó sobre él. Owen sabía que estaba fanfarroneando, pero aún así se felicitó por no inmutarse cuando sus patas delanteras se estrellaron contra el suelo a ambos lados. Elise soltó un rugido feroz y estridente que dejó a Owen con un zumbido en los oídos. Entrecerró los ojos para protegerse del fuerte viento y pudo ver claramente la parte posterior de su boca, ya que la parte superior de sus dientes casi colgaba sobre él. Elise finalmente dio un paso atrás para admirar su trabajo antes de que Owen viera la indignación reflejada en sus ojos. Ella frunció el labio, y él dijo con calma: «Sigo aquí, y no te librarás de mí, Elise. Estás atrapada conmigo». Él se mantuvo firme, y podía ver a Elise luchando con esto. No quería lastimarlo, pero de alguna manera la estaba poniendo en un aprieto. Owen iba a dejar que lo resolviera sola, pero él estaría ahí cuando tomara la decisión. Esperó paciente e inquebrantablemente antes de que Elise se levantara repentinamente sobre sus patas traseras. Su garra central se hundió profundamente en la rica tierra antes de abrirse paso con facilidad. Owen la observó hacer un lento y amplio movimiento entre ellos hasta que finalmente retiró la mano para mirarlo con desafío. Owen observó la zanja en el suelo, y la radio crepitó cuando la vocecita de Lowery dijo en voz baja: «De verdad no quiero que te coman, Owen. Acaba de trazar una línea muy recta, así que, por favor, no la cruces». Owen levantó lentamente la mirada para encontrarse con la de Elise, de un rojo intenso. Ella se negaba a ceder, y Owen finalmente señaló la trinchera mientras decía: «Entonces lo tomaré como un no». Ella se negó a dar ninguna pista sobre si él tenía razón o no, y Owen dio un paso atrás y agregó: «Lo que significa que te quedarás aquí hasta que pueda conseguirte un lugar más cerca de la manada, Elise». Owen vio que la rabia empezaba a nublar sus ojos carmesí y dijo con severidad: «No saldrás de este prado porque toda esa gente te tiene miedo. Voy a poner un límite en esas puertas, y si das un paso más allá, sin mí ni Barry, te echaré de mi manada. No quiero que deambule solo por el parque porque es peligroso para ti y para los demás. ¿Me entiendes?». Owen odiaba el amor duro. Odiaba que le dieran ese amor duro, y en realidad odiaba dárselo a sus hijas. Siempre era el padre más severo entre él y Barry. Barry siempre era el tierno y cariñoso, y Owen recibía miradas de desaprobación y enfado por hacer cumplir las reglas. Pero preferiría ser un padre severo antes que ver a sus hijas sufrir. No quería ni pensar que Elise pudiera sufrir bajo su supervisión. La Indominus arrugó el hocico con absoluta frustración y rabia antes de levantar la mano izquierda y levantar el dedo índice. Luego se giró y se desplomó en el suelo, hecha un ovillo blanco, y Owen negó con la cabeza a su espalda. Lo odiaba, pero tenía que hacerlo. Retrocedió un par de pasos antes de decir: «Volveré esta noche, Elise». Ella no dio señales de haberlo oído, y Owen retrocedió entre las hojas espesas con Barry a su lado. Ninguno dijo una palabra hasta que cruzaron las puertas, y Barry dijo en voz baja: «Nunca sabré de dónde sacaste las agallas para no inmutarte». Owen suspiró mientras sacaba una lata de pintura de una caja de herramientas antes de empezar a pintar la línea de un naranja brillante. Se aseguró de pasar por encima, e incluso por debajo del árbol, lo mejor que pudo por si Elise intentaba hacerse la lista. «Yo tampoco».